Sean bienvenidos, estimada audiencia, a la exposición de dos textos sobre epistemología. El primero que abordaremos y estará a cargo de mi compañero Marcos Trinidad y quien les habla, Alejandro Peña, es El nuevo enigma de la inducción de Nelson Goodman, mientras que el segundo que también abordaremos e intentaremos explicar es la corroboración de las teorías de Hilary Putnam. Este es el tercer capítulo de la compilación de Ian Hacking Revoluciones Científicas. Este estará a cargo de mis compañeros Joel Andía, Ruth Calla y Jevin Príncipe. Sin más que aclarar, demos inicio a esta ponencia. Empezaremos con el nuevo enigma de la inducción de Nelson Goodman. Goodman inicia explicando su texto, su conferencia, con el delineamiento del problema de la inducción. Es decir, nos da un recuento de lo que ha sido la evolución del problema de la inducción y nos presenta el problema tradicional de la inducción que es presentado por Hume. Él nos dice que las predicciones en Hume se van a configurar a partir de las experiencias pasadas y la costumbre devenida en creencia, es decir, esta conexión necesaria, ¿no? que presenta Hume en su filosofía empirista. Por lo tanto, la elección de las predicciones, nos va a decir Goodman, se va a deber a la correspondencia que encontremos entre el hábito y la regularidad experimentada en nuestras experiencias previas. De esta manera, Goodman nos intenta explicar de que este viejo problema va a atender a los fundamentos de las predicciones y no a la legitimidad o justificación de estas. Esto lo explica a través de la consideración de los criticistas, de algunos criticistas, no exactamente Kant, obviamente, sino de los neocriticistas, del legado de esta corriente. De esta manera, de la fundamentación de las predicciones, nos pasamos a la legitimidad de estas. Es decir, se cambia de pregunta de cómo aparecen las predicciones a cómo podemos justificarlas. Así también pues se presenta la pregunta de cómo puede ser justificada una predicción, o explicado de una mejor manera, en qué sentido una predicción probable va a estar mejor justificada que una improbable. Para efectos ilustrativos, Goodman nos hace una analogía entre lo que sería la inferencia deductiva y la inductiva, es decir, la justificación en los casos de una inferencia deductiva o inductiva se va a presentar, nos va a decir Goodman, a partir de la congruencia que éstas puedan tener con sus respectivas leyes generales. Goodman también nos dice que más temprano que tarde, incluso las leyes generales van a tener que estar justificadas. Y también de paso nos menciona que algunos estudiosos creen que estas deben justificarse a partir de axiomas autoevidentes y otros van a creer que estas se van a fundamentar en la naturaleza de la mente. Y menciono esto porque Goodman da otra salida, más interesante tal vez, y es que nos dice que las leyes generales o los cánones y las inferencias particulares van a configurar un círculo virtuoso de justificación, es decir, las leyes generales van a justificar a las inferencias particulares y las inferencias particulares van a justificar a las leyes generales, es decir, se justifican las unas a las otras en tanto sean congruentes entre sí. Y esto no va a suceder solo en la deducción, sino que también va a suceder en la inducción. De esta manera nos vamos a introducir a la tarea constructiva de la teoría de la confirmación. Y para iniciar de buena manera en esto, Goodman nos va a poner un ejemplo que nos va a resultar muy conveniente para poder introducirnos a la teoría de la confirmación. Y es que él nos va a decir que la formulación de reglas definitorias en un sentido diferencial para las inferencias inductivas válidas e inválidas va a ser similar a definir un término a través de un uso establecido. Y, y a lo que nos referimos con la formulación de reglas definitorias en un sentido diferencial es poder formular reglas que puedan definir las diferencias entre una inducción válida de una inválida. Para poder entender esto, Goodman nos pone el ejemplo de intentar definir
el término árbol, y que si hacemos este ejercicio nos vamos a dar cuenta de que si lo intentamos definir vamos a tratar de explicarlo a través de eh, palabras que ya conocemos, ¿no? Y que una vez establecidas estas palabras, estas características que podamos eh, atribuirle a la explicación del término árbol, eso también va a ser dirigido a la explicación de objetos similares, ¿no? Familiares al árbol, y que esto a través del uso estándar va a llegar a, a configurarse como árboles, ¿no? Conjunto de este término que van a tener las mismas características, en que de este modo no se van a aplicar árbol a objetos que no tengan esta misma característica, es decir, no vamos a llamar árbol a un vaso o a una taza, ¿no? Evidentemente. Y de esta manera, nosotros vamos a rechazar claramente que llamemos árbol a una mesa, a una silla, ya que de ser así no va a encajar con estos parámetros de definición del término árbol. Y este ejemplo va a ser conveniente mencionarlo, ya que Goodman nos va a decir que esta tarea de formular las reglas va a ser muy similar, pues, ¿no? Como les mencionaba en un inicio, a, a definir un término a través de un uso establecido, y es que las leyes generales van a ser instruidas por las inferencias particulares. En el caso del ejemplo, eh, el uso va a instruir a la definición, en el ejemplo de los árboles. Y la definición a su vez va a guiar al uso. En términos de estas inferencias, las leyes generales van a guiar al uso. Entonces tenemos de que las inferencias particulares van a instruir a las leyes generales, y estas leyes generales a su vez van a guiar el uso, o mejor dicho, a las propias inferencias particulares. Sin embargo, van a haber ciertos problemas con este tema de la definición. Y es que Goodman nos dice que se van a presentar particularidades, y nos pone el ejemplo del pez y la ballena, que por conveniencia o utilidad teórica nosotros excluimos a ballenas de peces y eh, las ponemos en una categoría, en la categoría de cetáceos, ¿no? Ya que no encajan se podría decir, con las leyes generales de peces. Esto mismo va a suceder en la inducción. Vamos a en ocasiones a tener que negar la validez de una inducción válida, entre comillas, y en otras ocasiones vamos a tener que afirmar eh, una inducción no válida, es decir, que no encaje con las leyes generales. En este sentido, Goodman nos dice que una definición puede modificar así como también extender el uso ordinario. De esta manera ya podemos introducirnos de una mejor forma a la teoría de la confirmación, y más específicamente la parte que Goodman denomina la confirmación de la definición. Y explicada brevemente se puede, porque este es un trabajo de Hempel, nos va a tratar de explicar Goodman lo que significaba o cómo concebía la confirmación de la definición, el profesor Hempel. Y él nos dice que si la lógica deductiva atiende principalmente la relación de consecuencia entre declaraciones, independientemente de su valor de verdad, a la lógica inductiva le inquieta principalmente la relación comparable de confirmación entre declaraciones. Para entender la confirmación de la definición va a ser conveniente entender qué es confirmación. Eh, y en resumidas cuentas podemos decir que la confirmación es la manera en que una hipótesis se sustenta en la evidencia, más frecuentemente en la observación, en lo que se refiere a la tarea inductiva. Y esto va a ser tanto en la ciencia y en la cotidianidad. Generalmente también vale agregar que va a ser insuficiente que alguna evidencia por sí misma pueda sostener una hipótesis, ¿no? En su totalidad. Y bajo mi criterio también va a ser conveniente e importante resaltar de que consideremos evidencia de manera singular, es decir, solo evidencia y no evidencias de manera plural.
Hago énfasis en esta consideración porque creo que más adelante va a servir que hayamos tenido esto en cuenta. Bueno, también para una evidencia, es decir, bueno, parte de una evidencia va a poder confirmar y, y sostener fuertemente o en cierto grado favorablemente una hipótesis. Esa va a ser la tarea, se puede decir, o la función de una parte de la evidencia, ¿no? Otra, por el contrario, puede falsificar una hipótesis. Y en último caso, la función de una evidencia puede ser neutral, es decir, puede no confirmarla o puede no falsificarla. Y en este sentido se nos puede presentar una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué es necesario para que parte de la evidencia conforme una hipótesis en lugar de falsificarla o ser neutra? Goodman eh, nos va a poner en el supuesto que, que sí realmente es obvio, que es muy instructivo, de creer que la inducción puede ser la inversa de la deducción. Y entonces ahí hacemos la pregunta, ¿no? ¿Será la inducción la inversa de la deducción? Y bueno, de ser así, es decir, de ser la inducción inversamente al procedimiento deductivo, la consecuencia va a confirmar a la premisa causal consecuente, ¿no? En la inducción. Y Goodman, para efectos ilustrativos, nos va a decir que si imaginamos, por ejemplo, a una declaración S1 y su confirmación también, eh, ambas confirmación y la declaración como consecuencias de la conjunción de S1 y S2, necesariamente S2 va a ser también una consecuencia. Y es que por eh, eh, esta propiedad de equivalencia que se forma entre una conjunción S1 y S2 tendrían que no ser contradictorias y tendrían que ambas ser una consecuencia para que haya una coherencia entre estas dos. Y de esta manera nos dice que en este punto, si tomamos esto así, de que si conjugamos una premisa y su confirmación como consecuencia con otra premisa, vamos a perder toda rigurosidad porque cualquier declaración va a poder confirmar a cualquier otra, ¿no? Y, y se pierde todo este sentido de intentar buscar validez y esta relación comparable de confirmación entre una inducción válida, entre inducciones, entre una inducción válida y una inválida. El defecto de esta consideración, concebir a la inducción como un procedimiento inverso a la deducción, se encuentra en la formulación confusa de las propuestas, ¿no? Va a decir Goodman. Y nos dice literalmente que mientras que algunos enunciados que confirman una hipótesis general son consecuencia de ella, no todas las consecuencias la confirman. Y para ejemplificar esto, para entender mejor esto, Goodman nos pone de ejemplo eh, la conjunción heterogénea siguiente. Nos dice que 8497 es un número primo. El otro del lado de la luna es plano y Elizabeth I fue coronada un martes. Si tomamos por cierta alguna de estas eh, declaraciones que componen esta conjunción heterogénea, tendríamos que confirmar el resto, porque va a equivaler a sostener la conjunción reduciendo la red de juicios indeterminados, nos va a decir Goodman. Y esto, por lo tanto, no puede ser una confirmación, ya que la confirmación no se va a dar por una instancia independiente que favorezca o confirme verticalmente al resto de instancias. O sea, no pueden transmitir verdad estas instancias positivas. Nos va a decir Goodman que el soporte factual van a ser las instancias que confirmen o favorecen a la hipótesis y que solo se lo comunican a otras instancias, no que validan, no que confirman completamente y verticalmente, como decía en un inicio, al resto de instancias positivas, sino que se complementan. Estas instancias positivas conjuntamente van a conformar, van a constituir a la evidencia y no van a validar desde sí mismas toda la evidencia, sino como en el ejemplo anterior veíamos,
podríamos fácilmente confirmar cualquier declaración a partir de tomar como consecuencia y conjunción a dos declaraciones. Bueno, finalmente añade Goodman que la estimación de la hipótesis es determinante para la predicción. Por eso, una hipótesis tiene que estar bien construida para que haya una predicción correcta. Una vez visto este tema de que esta aparente obviedad, que era considerar al procedimiento inductivo como una inversa del procedimiento deductivo, fue algo muy, muy malo, nos trajo consecuencias muy poco rigurosas e inútiles. Damos paso a explicar lo que serían algunos pasos, o mejor dicho, los pasos de la teoría de la confirmación. Y tenemos como primero la instancia de confirmación o el criterio de Nicot. Este nos dice que si cuando planteamos una hipótesis general de la forma todo A es B y descubrimos una instancia positiva del tipo A es B, entonces vamos a estar evidentemente ante un esquema plausible y que va a resultar favorable a la hipótesis, ¿no? Como segundo criterio vamos a tener a la condición de equivalencia. Y este nos dice que, por ejemplo, si tenemos dos hipótesis, M, N, generales ambas, que plantean lo mismo sobre una cosa dada, entonces las dos hipótesis van a ser equivalentes. Ambas van a tener que ser o verdaderas o falsas. Entonces, si tenemos la conjunción M y N, de aquí que una instancia positiva de M va a constituir también una instancia positiva para N. Es decir, una instancia positiva que confirme a M también va a tener que confirmar a N. Y estos ambos criterios son muy plausibles presentados de este modo. Ante todo esto, sin embargo, nos vamos a topar con la infame paradoja de los cuervos, como la llama Goodman. Y es que esta paradoja la encuentra Hempel, y haciendo uso de estos ambos pasos previos de la instancia de la confirmación o el criterio de Nicot y la condición de equivalencia, nos plantea la hipótesis general de que todo cuervo es negro. Esto es equivalente a decir que todo lo no negro es no cuervo. Y esto a su vez va a ser equivalente a decir que un objeto dado no es ni negro ni tampoco un cuervo. Haciendo uso de la instancia de confirmación, si algo me confirma, vale la redundancia, de que todo lo no negro es no cuervo, me tendría que confirmar también, haciendo uso de la condición de equivalencia, que todo lo cuervo es negro. ¿Y qué me puede confirmar que todo lo no negro es no cuervo? Cosas simples como, por ejemplo, ver mi taza roja, me confirma que todo lo negro es no cuervo. Ver mi escritorio marrón me confirma de que todo lo no negro es no cuervo. Esto tendría que confirmar entonces que todo cuervo es negro. Y esto se hace bastante contraintuitivo. Lo que confirma todo cuervo es negro son justamente ver cuervos negros. Pero en este punto, ver mi taza roja me podría confirmar que los cuervos son negros, o ver mi escritorio marrón me podrían confirmar que los cuervos son negros, tal vez. Una solución posible que agrega el profesor Marlang, o bueno, las soluciones que nos dicen, la que nos ponen aprietos esta paradoja, es que una de las tres partes de que hemos mencionado, es decir, o la instancia de confirmación, el criterio de Nicot, la condición de equivalencia o la paradoja de los cuervos, va a tener que ser falsa. Que de esta manera explicaremos cómo hemos podido llegar a una conclusión falsa, es decir, de que el escritorio marrón va a confirmar que todo cuervo es negro. También nos dice que o podemos tomar y como solución de que la conclusión no es producto de estas tres partes. Y en último caso, en última instancia, podemos decir que la conclusión es verdadera pese a que parezca falsa. Goodman, bueno, nos va a decir que el problema, literalmente, en esta conferencia del nuevo enigma de la inducción, nos dice que el problema esta vez, sin embargo, no recae sobre una definición deficiente, sino en la referencia tácita e ilícita
a una evidencia no indicada en nuestro ejemplo. Y es que en la hipótesis general todo cuervo es negro. Eh, la evidencia aquí que está indicada dentro de esta hipótesis general es que todo cuervo es negro. Ver cuervos negros va a confirmar esta hipótesis. Pero haciendo apelación a esta condición de equivalencia, es donde recae la referencia tácita e ilícita que nos menciona Goodman, y es que ver mi taza roja es ver mi taza roja, un escritorio marrón, ver un televisor negro, constituyen la evidencia. Estas instancias positivas, ¿no? La instancia positiva de la taza, del escritorio, del televisor, van a conformar la evidencia de todo lo negro, bueno, la evidencia que confirme, mejor dicho, de que todo lo negro es no cuervo. Y esto a su vez tendría que confirmar que todo cuervo es negro. Goodman va a seguir con este tema de los cuervos, el problema con los cuervos, y para llegar a su límite de esta hipótesis general, nos va a decir que tomemos la declaración: un objeto dado, es decir, cualquier cosa, es ni negro ni un cuervo. Y esto va a confirmar de que todo lo que no sea un cuervo no es negro. Y todo lo que no sea un cuervo no es negro, va a confirmar también de que todo lo que no sea negro no es un cuervo. Pero si nos damos cuenta de esta segunda proposición de que todo lo que no sea un cuervo no es negro, es muy fácil desmontar, refutar y comprobar de que no es así. Yo tengo mi taza roja que no es yo tengo mi taza negra que no es un cuervo, pero es negro. Tenemos muchas pruebas de que esta hipótesis general, de que esta equivalencia es falsa. Pero para seguir con esta suposición, no va a decir Goodman, ignoremos cualquier prueba que pueda presentarse, que pueda refutar o pueda falsificar la hipótesis que todo lo que no sea un cuervo no es negro. Y bueno, seguimos entonces con que todo lo que no sea negro no es un cuervo. Entonces, todo lo que no sea negro no es un cuervo, nos lleva a afirmar de que no hay cuervos. Y es que nada puede ser ni negro ni tampoco un cuervo. Eso es lo que nos quiere decir. Todo lo que no sea negro no es un cuervo. Si, si algo no es negro y no puede ser un cuervo, entonces nada puede ser ni negro ni tampoco un cuervo. Y si nada puede ser ni negro ni tampoco un cuervo, eso, como mencionábamos, nos conduce a la afirmación ya bastante ida, ¿no? De que no hay cuervos. O también incluso nos puede conducir a que ninguno de los cuervos son negros, que no existen cuervos negros. Esto estaría igualmente bien confirmado, nos va a decir Goodman, que todos los cuervos son negros. Es por eso que debemos eh, establecer nuevos lineamientos, nuevos pasos, nuevos parámetros para no llegar a estos extremos. Y bueno, no eximamos de toda culpa nuestra definición, porque Goodman no va a decir que sí, si en un principio, bueno, dijo que no se trata de la definición, bueno, nos dice que en parte nuestra definición se va a equivocar, porque como mencionábamos hace un momento, la condición de equivalencia no nos ha forzado a considerar toda la evidencia de nuestra hipótesis. Por ejemplo, si esta consistiera en los enunciados de esa pizarra, esta imagen de pizarra, en E1, el primer enunciado, eh, una cosa dada B es negra, y en E2, una cosa dada C no es negra, la conjunción de estas va a confirmar una autocontradicción, porque una cosa dada nos dice que cualquier cosa B puede ser negra. Y por otro lado, el, la, el enunciado segundo, el E2, nos va a decir que una cosa dada, C, no es negra. Unman entonces nos hace dar cuenta de que lo simple de esto nos lleva a considerar nuevamente lo que Helmholtz sostenía, en palabras de Goodman, que una hipótesis solo puede estar confirmada por una declaración si esta es una instancia de ella.
si esta es su relativización o su restricción a la clase de entidades mencionadas por la declaración. Y es por eso que consideraba tan necesario tomar la evidencia en singular, y no como evidencias, y entender de que son las instancias positivas las que van a confirmar, las que van a constituir una evidencia. Y en este sentido, las instancias positivas eh, van a tener que articularse coherentemente, sin contradicciones, como hemos encontrado tal vez en este ejemplo. Hasta ahora tenemos entonces de que la confirmación de una evidencia no es a partir de una instancia independiente que favorezca o confirme verticalmente al resto de instancias, es decir, la generalización de sus elementos separados. O sea, esto que mencionaba más o menos a mitad de esta exposición. Y nos dice Goodman que lo que va a confirmar realmente la evidencia es la generalización total de esta misma. Considerar todas las instancias positivas, su comunicación y no una suerte de transmisión de verdad. Y entender a la evidencia como evidencia singular, como una totalidad, no como evidencias independientes unas de otras. Entonces, el problema de la inducción avanza cuando la tratamos a partir de la teoría de la confirmación, como hemos podido notar. En este tema, el problema viejo, el tradicional de la inducción, el que nos propone Hume, e incluso la justificación de la inducción, es decir, tanto la fundamentación como la justificación de la inducción, no nos traen, no nos han llevado tan lejos como este tema de la teoría de la confirmación. Hemos visto que hemos avanzado, pese a que se nos han presentado muchos más problemas, pero eh, cada vez el avance se ha ido haciendo más notorio con respecto a estos problemas mal tomados, se podría decir, ¿no? Específicamente, bueno, avanzamos más con este tema de la definición y la articulación, bueno, cada vez más mejorada, de las respectivas partes que van a conformar a la teoría. Sin más que decir, sin más que explicar sobre este tema, le cedo la palabra a mi compañero Marcos Trinidad. Bueno, continuando con la exposición sobre el nuevo enigma de la inducción por Nelson Goodman, en este apartado vamos a tratar básicamente sobre ese punto, ¿no?, que se presenta en la exposición sobre este nuevo enigma. Para ello, el autor previamente nos lleva a tomar en cuenta sobre los puntos tratados en relación a la confirmación, ya que la confirmación de una hipótesis depende también en mayor medida de las características de la hipótesis, esto, más que de la forma sintáctica. Por ejemplo, que una pieza de cobre conduzca electricidad incrementa la credibilidad de esta, ¿no? Eh, para que, por ejemplo, podamos decir que otras piezas de cobre también conduzcan electricidad. Y de esta manera se podría confirmar la hipótesis de que todo cobre conduce la electricidad. Un ejemplo que podría debilitar esta propuesta sería considerar que en un auditorio se diga que todos los asistentes son hijos menores, eh, tomando como evidencia que fundamente esto, la entrevista a los presentes y encontrando que son hijos menores de los primeros que se entrevisten, ¿no? Pero ello no incrementa la credibilidad de los enunciados asertivos, diciendo que algún otro hombre de la sala en este instante también sea un hijo menor, esto es de intentar proyectar eso. Y consecuentemente no confirma la hipótesis de que todo hombre ahora y en esta sala sea el hijo menor. Aún así cumpla con ser que la hipótesis sea una generalización de un enunciado. La diferencia es que en el primer caso presentado, la hipótesis es una afirmación legaliforme. Aquí se plantea este término, ¿no? La legaliformidad. Cómo eh, como cumplir con cierta formalidad, mientras que en el caso de la, del auditorio con hijos, indicando que estos son hijos menores, esto simplemente se trataría de una generalización contingente
o accidental. Pero ¿cómo distinguimos estos dos entre la afirmación legaliforme y no legaliforme o contingente o accidental, ¿no? Solamente una afirmación que es legaliforme, independientemente de su verdad o su falsedad, su importancia científica es capaz de recibir confirmación de una instancia de sí misma, pues los enunciados accidentales no pueden hacerlo. Esto se cumpliría básicamente en el ejemplo del cobre, que pueda conducir electricidad y también relacionarse con las otras propuestas eh, que indicaban, por ejemplo, que otras piezas de cobre también puedan conducir la electricidad, se sustentan por sí mismas. Bueno, ahora vamos a ver un poco más, adentrarnos en lo que es lo legaliforme. En este punto, lo legaliforme es una afirmación independientemente de su verdad, como indicaba, eh, que se sustenta en sí misma. Pero este sustento, eh, este punto parte de la necesidad de buscar una forma para distinguir los enunciados accidentales de los legaliformes. En esto, lo legaliforme es un término relativo al tema de la justificación de las teorías científicas, ya que implica cierta legitimidad en una expresión científica. Para ello, Mario, Mario Bunge comenta, esta es una función proposicional que supone que normalmente describa una ley o que también forme parte de una ley, ya que tiene que cumplir con ciertos criterios, como por ejemplo que sea o que tenga generalidad, que se pueda corroborar y que tenga sistematicidad, esto es que cumpla con un orden. Para ello, esto sería redundante decir que las leyes que hallamos en los textos científicos son en su mayor parte enunciados legaliformes. Pero aún así, está presente la dificultad de, de poder identificar los casos legaliformes, ya que se van a presentar ejemplos más adelante que compliquen entre cómo identificar lo legaliforme de lo no legaliforme. Entre estos ejemplos que nos presenta el autor está el, el de las esmeraldas. Em, Supongamos que, por ejemplo, ciertas esmeraldas son examinadas antes de cierto tiempo. Llamemos a este tiempo T. Se encontraron que son verdes. Por ejemplo, se encontró una esmeralda A, B, C. Todas esas eran verdes. Y las que no eran verdes, por tanto, eran azules. Ahora, el ejemplo trata de decir en este tiempo T, basándonos en las evidencias encontradas históricamente, podemos decir que si yo tomo una esmeralda actual en este momento, eh, esa necesariamente tendría que ser verde y si no es verde tendría que ser azul. Pero, por ejemplo, si introducimos otro predicado, digamos el predicado verdul, o, eh, o también GRU en inglés, el cual también haya tenido una evidencia histórica que también haya manejado anteriormente, se haya manejado este término, por tanto nos confunda que actualmente nosotros cojamos una esmeralda y digamos esto puede ser verde o puede ser verdul. Ambas serían ciertas, ambas cumplirían, pero tendría que descartarse uno de los dos. Por tanto,
esto complica esta predicción, ¿no? Esto ya no podría ser una declaración de evidencia, eh, ya que cuál de las dos predicciones incompatibles está genuinamente confirmada, ¿no? ¿Con cuál nos quedamos? Pero no tenemos criterio hasta ahora para una analogía decisiva de norma o ley. eh, y ahora vemos que sin este criterio, nuestra definición no solamente incluye algunos casos indeseados, sino que es absolutamente ineficaz. Con este ejemplo de las esmeraldas. Por lo tanto, quedamos otra vez con el resultado de que cualquier cosa puede confirmar cualquier cosa, eh, simplemente con tener eh, una evidencia histórica. El problema entonces es definir la forma relevante en la cual tales hipótesis deben asemejarse. Por ejemplo, vamos a retomar la paradoja de los cuervos. En este caso, la dificultad es a menudo subestimada porque en su superficie de la apariencia de que existen maneras fáciles de encargarse de ellas. Me refiero a encontrar si es que esto se trata de una hipótesis legaliforme o no legaliforme. Digamos que el ejemplo del auditorio con que uno resulte ser el hijo menor sea fácil de darte cuenta, ¿no? De que se trate solamente de una hipótesis accidental, más no legaliforme. Pero ya tomando el ejemplo de las esmeraldas, esto se complica y si es que se presentan ejemplos similares, estaríamos en una situación sin resolver. Una sugerencia más prometedora es explicar el asunto en términos del efecto de otra evidencia, las cuales se relacionan entre sí, como por ejemplo, el del cobre, que se relaciona con que otro metal también conduce la electricidad. Entonces esto de una manera u otra alimenta la hipótesis de que esto también se cumpla con otro tipo de, de cobre, ¿no? De otro tipo de muestras que se encuentren de cobre y que se apliquen en la conductividad de la electricidad. Por tanto, las circunstancias bajo las cuales nuestras hipótesis son relacionadas unas con otras tendrán que ser articuladas con precisión. No es suficiente el- esta relación, sino que la legaliformidad tiene que cumplirse eh, en todos los casos. Entonces, el autor, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, nos muestra, ¿no? Este problema es definir la forma relevante en la cual las hipótesis confirmadas deben asemejarse. Estas podrían ser de forma general, particular, tener una restricción espacial o temporal. Por tanto, no solamente sería descartar predicados, sino encontrar una forma de distinguir esta legaliformidad. Por ejemplo, toda clase de cosas del mismo material es uniforme en conductividad. Esto podríamos llamarlo como un H. De este H se desprendería que todo metal conduce electricidad. Por tanto, todos los objetos en mi escritorio conducen electricidad. Eh, Esto se desprende del H, ¿no? Por tanto, K no nos llevaría a ningún lado. K no cumpliría con la legaliformidad porque esto simplemente está tomando
ejemplos generales de una situación también general, pero que no se comprueba con nada, no tiene un apoyo de otra evidencia que sí cumpla con la legaliformidad, como es que todo el circonio conduce electricidad. Por ejemplo, todo cobre conduce electricidad. Eh, en cambio, acá solamente se apoya de que todo metal conduce electricidad, esto tomando que conjuntamente comparten un material, pero si se encontrara un metal que no conduce la electricidad, entonces esto simplemente sería una situación accidental de que sea verdadero esta proposición, así como que también todos los objetos de mi escritorio conducen electricidad. Podría darse una coincidencia de que tenga ciertos metales como cobre en mi escritorio, o también, por ejemplo, acero, que puedan conducir electricidad, o algún otro metal eh, que pueda ayudar con ello. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, tengo una pelota de hule, esto rompería con esta proposición, ¿no? Por tanto, esto es lo que indica el autor, de que todo podría ser todo, o sea, que la legaliformidad eh, no se podría identificar fácilmente. Ahora vamos a ver el último punto, que es el problema generalizado de la proyección, que parte de no encontrar una adecuada definición al problema de la legaliformidad, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí nos indica que el problema de justificar a la inducción ha sido desplazado por el problema de definir la confirmación. Esto ha sido la propuesta del autor. Pero eso también nos deja un problema residual, que es distinguir entre la hipótesis confirmable y la no confirmable. Esto basado en relación a instancias positivas. Como se puede ver en la imagen, antes también se hablaba sobre la caída de cuerpos. Una situación que se presentó es que eh, el peso determinaba la caída del objeto, pero Galileo nos hizo dar cuenta de que el peso no era lo que determinaba la caída, sino que antes algunas situaciones favorables o desfavorables hacían que esta ley se llegara a cumplir o esta generalización se llegara a cumplir. Pero actualmente ya se conoce que no es así, ¿no? Que la masa no es la que determina. Entonces esto nos indica que se puedan presentar históricamente evidencias que confirmen nuestra hipótesis, pero esto no nos lleva a ningún lugar, o sea, no es suficiente para determinar su legaliformidad. Por último, vamos a encontrarnos con una distinción entre las inferencias inductivas válidas e inválidas. Esto es, retomando lo que dice Hume, la verdadera inconveniencia del argumento de Hume descansa no en su enfoque descriptivo, sino en su imprecisión de su descripción, ya que él indicaba que las predicciones válidas son aquellas basadas en regularidades pasadas, esto es, hábitos, estas evidencias que nos ayudaban a sustentar nuestra hipótesis, pero esto sería altamente superfluo. Esto se basa también en los ejemplos, ¿no? Como el de las esmeraldas, ya que cambiando este histórico nos vamos a quedar sin una base sustentable, ¿no? Por tanto, el nuevo enigma de la inducción también sería similar a decir que esto sería un problema de distinguir entre la hipótesis proyectable y la no proyectable. Por tanto, eh, no se podría, o sea, estos errores que se presentan no nos llevan a tener un carácter, una base sólida eh, para, para poder encontrar la relación entre la legaliformidad, ¿no? Para poder hacer una adecuada proyección. Pero esto no desesperanza al autor, sino que él indica que se tendría que reexaminar el problema otra vez y buscar algún acercamiento nuevo.
para que se pueda encontrar una adecuada solución a este problema. La corroboración de las teorías de Hilary Putnam. Hilary Putnam inicia describiendo a Karl Popper. Dice, es un filósofo que mediante sus obras ha influido a los estudiosos de la filosofía de la ciencia. ¿De dónde surge esta influencia? Surge del realismo de Popper, de la negativa a aceptar las teorías de significado de los positivistas y su separación de los problemas de la metodología científica. En este artículo, el autor quiere examinar las concepciones de Popper acerca de la metodología científica, de lo que en general se llama inducción, y en particular a criticar la igualdad que tiene Popper con la filosofía de la ciencia. El concepto de inducción de Popper. Popper utiliza el término de inducción. Utiliza este término para referirse a cualquier método de verificar o demostrar que son ciertas unas leyes generales sobre la base de datos experimentales o de observación. Sus concepciones son de un modo radical. Popper niega, no existe ni puede existir este método. Popper no niega que los científicos planteen leyes generales ni que ponen a prueba esas leyes, sino lo que dice es que cuando un científico corrobora la ley general, no afirma que sea verdadera. Al decir, he corroborado esa ley en alto grado, solo significa, he sometido a esa ley a severas pruebas y las ha resistido. Para Popper, las leyes científicas son falsables, no verificables, puesto que los científicos no están siquiera tratando de verificar leyes, sino de falsarlas. Una breve crítica a la concepción de Popper. En su libro The Logic of Scientific Discovery, posee una buena referencia de la aplicación de las teorías y las leyes científicas. Lo que se va a criticar de Popper lo podemos explicar a través de este ejemplo. José es mortal, María es mortal, Jesús es mortal, todos los hombres son mortales. Los científicos estarían de acuerdo porque hay pruebas suficientes para aceptarlas. Sin embargo, Popper lo que diría es que no podría aceptarla ya que esta no ha sido refutada. Corroboración según Popper. Por más que según Popper nos haya explicado que no se hace inducción sino se corrobora, y aunque por más que una teoría sea sumamente corroborada no significa que sea verdadera, se han prestado o no cabe duda que la mayoría de lectores interpretan su explicación de la corroboración como algo parecido a la verificación. Putnam lo que va a hacer es criticar estas presuposiciones y también asimismo la reacción de Popper a esta forma de interpretarlo. Popper dice lo siguiente: mi reacción a esta réplica sería lamentar mi continuado fracaso, al no explicar en mi punto principal con suficiente claridad, porque el único propósito de la eliminación defendida por todos estos inductivistas fue establecer lo más firmemente posible la teoría superviviente, que, según piensan ellos, debe ser la verdadera. Lo que hacemos o deberíamos hacer es sostener por el momento la más improbable de las teorías sobrevivientes. Tentativamente aceptamos esta teoría, pero solo en el sentido de que la seleccionamos como digna de ser sometida a más crítica. Hasta este momento, si descartamos esta última frase, tenemos en forma pura la teoría que hemos estado criticando desde el principio. Sin embargo, lo que dice a continuación: del lado positivo, podemos añadir que la teoría sobreviviente es la mejor teoría. Aquí Putnam se pregunta, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa mejor teoría? A buen seguro Popper no quiere decir que es probable. Eso se pregunta. El método científico y el esquema recibido. Como hemos hablado desde el principio, existe cierta similitud en la explicación inductivista de la confirmación de las teorías científicas con el esquema de Popper. Lo que dice la explicación es lo siguiente: la teoría implica predicción. Si la predicción es falsa, entonces la teoría queda falsada. Si suficientes cantidades de predicciones son ciertas, entonces la teoría queda confirmada. Lo que dice el esquema de Popper es lo siguiente: la teoría implica predicción. Si la predicción es falsa, la teoría queda falsada. Si cantidades suficientes de predicciones son ciertas y se cumplen otras condiciones, la teoría es sumamente corroborada.
Como vemos, estos dos esquemas son similares. Sin embargo, Putnam se pregunta lo siguiente, ¿no? ¿Está Popper en lo cierto cuando habla de una teoría como aceptada? ¿Está Popper en lo cierto acerca de la metodología implícita en el hecho de atribuir esta condición a una teoría? Como lo he mencionado antes, aquí lo que hace Putnam es decir que la explicación de Popper se adecua al esquema recibido, aun cuando éste tenga su propia interpretación. Sea como sea el medio del modelo de Popper, el vínculo teoría-predicción es el mismo vínculo en el medio de la teoría inductivista. Ambos modelos afirman lo siguiente: mirad las predicciones que una teoría implica, ved si dichas predicciones son verdaderas. Putnam, en lo contrario, dice: yo afirmo en muchos casos que las teorías científicas no implican para nada predicciones. La teoría de la gravitación universal. Putnam escoge esta teoría porque es la que la mayoría conoce, entonces mediante ello va a poder explicar sus puntos de vista. Lo que dice la teoría de la gravitación universal es que esta es la fuerza con la que se atraen dos objetos por el simple hecho de tener masa. Si yo tengo el planeta A y el planeta B, estos dos se van a atraer por esta fuerza por el simple hecho de tener masa. Entonces, se puede notar que esta teoría no implica una sola relación. En realidad, todo movimiento es compatible con esta teoría, puesto que no dice nada acerca de qué fuerzas, aparte de la gravitación, pueden estar presentes. Entonces, ¿qué hacemos entonces cuando aplicamos esta teoría a una situación astronómica? Pues hacemos deducciones simplificadoras. Por ejemplo, ningún cuerpo existe excepto el Sol y la Tierra. El Sol y la Tierra existen en un gran vacío. El Sol y la Tierra no están sujetos a ninguna fuerza salvo las fuerzas gravitacionales mutuamente inducidos. A estos se los van a conocer como enunciados auxiliares. De la teoría de la gravitación universal y de estos enunciados auxiliares podemos deducir predicciones, por ejemplo las leyes de Kepler. Haciendo que 1, 2 y 3 sean más realistas, podemos obtener otras predicciones, pero es importante saber que las predicciones no se hacen solamente con la teoría o solamente con los enunciados auxiliares, sino en conjunto. A continuación, mi compañero Joel. 6. ¿Es terminológica la cuestión? El autor no está interesado en hacer de esto una cuestión meramente terminológica, por lo que si quisiéramos dar una respuesta a la pregunta formulada a modo de subtítulo, la respuesta vendría a ser que no. No se trata simplemente de no emplear el término teoría para referirnos a la conjunción de la gravitación universal y los enunciados auxiliares. En realidad este empleo traería profundas confusiones metodológicas, pues esto equivale a desaparecer la diferencia fundamental entre las leyes y los enunciados accidentales. Una teoría, tal como el término se emplea actualmente, es un conjunto de leyes. Son enunciados que el científico desea establecer verdaderos por la naturaleza de las cosas y no simplemente por accidente. Y bueno, los enunciados auxiliares no tienen este carácter. Por otro lado, los EA son enunciados de las condiciones limítrofes que se obtienen de hecho en un sistema particular. Estos enunciados accidentales ya se sabe que son falsos por ser simplificaciones excesivas. Y este exceso de simplificación será evidente con los ejemplos de la siguiente diapositiva. 7. Urano, Mercurio, compañeros oscuros. La diferencia entre una teoría, que en este caso es la gravitación universal, y un conjunto de enunciados auxiliares es el gran cuidado con el que los científicos tienen al plantear la teoría en contraste con el descuido con el que introducen los diversos supuestos que conforman los enunciados auxiliares. Aunque los enunciados auxiliares podrían haberse expresado más cuidadosamente para evitar aquella objeción
de que se sabe que son falsos, esto realmente no ocurre así en la práctica. Por ejemplo, ¿no? En el cálculo de las leyes de Kepler, Newton hizo los supuestos: 1, que ningún cuerpo existe excepto el Sol y la Luna, perdón, excepto el Sol y la Tierra. 2, que el Sol y la Tierra existen en un gran vacío. Y 3, que el Sol y la Tierra no están sujetas a ninguna fuerzas salvo las fuerzas gravitacionales que son mutuamente inducidas, sin más que dando una indicación casual de que ello es lo que se hace. Bueno, por eso los enunciados auxiliares también están mucho más sujetos a revisión que la teoría. Y es realmente importante el hecho de que cualquiera de los postulados EA puedan ser falsos. A continuación, nuestro autor utiliza el ejemplo de la órbita de Urano para detallar lo dicho anteriormente, ¿no? Bueno, cuando las predicciones acerca de la órbita de Urano resultaron erróneas porque se hicieron sobre la base de la teoría de la gravitación universal y de la suposición de que todos los planetas eran conocidos, lo cual es un enunciado auxiliar porque en realidad no se conocía todavía Neptuno ni mucho menos Plutón. Le Verrier en Francia y Adams en Inglaterra predijeron simultáneamente de que debía haber otro planeta, y de hecho este planeta fue descubierto y era Neptuno. Si esta modificación de los enunciados auxiliares no hubiera resultado, se habría tratado de experimentar con muchos otros. Dado el triunfo de la gravitación universal en casi todos los casos, una o dos anomalías no son motivo para rechazarla. Es más probable que los enunciados auxiliares sean falsos a que toda la teoría lo sea. Bueno, al menos cuando no se ha propuesto seriamente aún otra teoría. Y en este caso la suposición de que los planetas conocidos eran todos, pues resultó totalmente errada. Se puede objetar, según el autor, que era fundamental que el nuevo planeta pudiera ser observable, es decir, Neptuno. Pero el hecho es que muchos de los supuestos que se hacen en las ciencias no pueden demostrarse directamente. Por ejemplo, el comportamiento irregular de ciertas estrellas se explica postulando la existencia de ciertos compañeros. Cuando esos compañeros no son visibles a través del telescopio, se sugiere que las estrellas tienen compañeros oscuros. Todo esto le hace pensar a Podman de que hay muchos compañeros oscuros en la teoría científica en general. Y bueno, de esta expresión, o mejor dicho, de esta idea, viene el nombre del subtítulo 7, ¿no? Urano, Mercurio, compañeros oscuros. 8. El efecto sobre la doctrina de Karl Popper. El efecto sobre la teoría de Popper fue inmediato. La doctrina de Popper no da una explicación correcta de la naturaleza de la teoría científica ni de la práctica de la comunidad científica en este caso. Como veremos a continuación, o escucharemos, la ley de la gravitación universal no es fuertemente falsable. Sin embargo, es sin duda un paradigma de una teoría científica. Los científicos no trataron de falsear la gravitación universal porque simplemente no podían tratar de falsarla, ya que las pruebas de laboratorio quedaban excluidas por la tecnología de la época y también por la debilidad de las interacciones gravitacionales. Por esta razón, los datos astronómicos pueden apoyar la gravitación universal, pero difícilmente podrían falsarla. Y claro, habría sido incorrecto rechazar la gravitación universal debido a la desviación de la órbita de Mercurio, dado que la gravitación universal predecía las otras órbitas hasta los límites del error de medición. Bueno, recapitulando lo dicho hasta aquí, podemos resumir lo dicho anteriormente en 3 puntos. 1. Que las teorías no implican predicciones. Es solo la conjunción de una teoría con ciertos enunciados auxiliares lo que implica una predicción. 2. Los enunciados auxiliares frecuentemente son suposiciones sumamente arriesgadas acerca de las condiciones limítrofes. Y claro,
Las condiciones iniciales también son un caso especial de las condiciones limítrofes. Y 3. Puesto que estamos sumamente inseguros de los enunciados auxiliares, no podemos considerar que una falsa predicción demuestra definitivamente que una teoría es falsa. Bueno, de los 3 puntos anteriores podemos concluir que las teorías no son fuertemente falsables. La falsación en la ciencia no es más concluyente que la verificación. Se muestra que las teorías científicas son correctas mediante sus logros, y esto quiere decir que se demuestra que son correctas por sus éxitos en la práctica. Aunque una teoría sea derribada por una prueba experimental, la teoría aún podría ser cierta e incluso puede regresar en una etapa posterior cuando se descubra que los enunciados auxiliares no eran aproximaciones útiles a la situación verdadera. Podemos concluir con este subtítulo diciendo que el modelo inductivista sigue siendo inadecuado, salvo como un cuadro de un aspecto del procedimiento científico. 9. La ciencia según Thomas Kuhn. Para Kuhn no es posible rechazar algunas teorías científicas solamente por experimento y observación, sino tan solo por otras teorías, ¿no? Bueno, según el autor, que es Hilary Putnam, esta es una necesaria corrección al deductivismo que hemos estado examinando. Y también menciona que esta idea también fue anticipada por Hanson y Louis Althusser. El meollo de la explicación de Kuhn es el concepto de paradigma. Un paradigma es simplemente una teoría científica junto con un ejemplo de alguna explicación triunfal y sorprendente. Es importante que la explicación sea sorprendente porque el éxito tiene que ser lo bastante impresionante para que los científicos sean movidos o impulsados a tratar de emular ese triunfo, buscando otras explicaciones, predicciones o lo que sea, pero en el mismo modelo. Los paradigmas más importantes son los que generan campos científicos, ¿no? Por ejemplo, el campo generado por el paradigma newtoniano en primera instancia fue todo el campo de la mecánica celeste. Pero desde luego este campo era solo una parte del campo más vasto de la mecánica newtoniana, y el paradigma en el cual se basa la mecánica celeste es solamente uno, de una cantidad considerable de paradigmas que colectivamente estructuran toda la mecánica newtoniana. Así Kuhn sostiene que un paradigma que estructura un campo es sumamente inmune a la falsación. En particular, solo puede ser destruido por un nuevo paradigma. En cierto sentido, esto es una exageración, pero una teoría que es paradigmática no se abandona debido a resultados experimentales u observacionales por sí mismos, sino solo cuando se dispone de una teoría mejor. Bien, una vez establecido un paradigma, ya formado en su derredor un campo científico, llegamos a un intervalo de lo que Kuhn denomina la ciencia normal. La actividad de los científicos durante un intervalo de esta clase es descrita por Kuhn como la solución de un enigma. En general, el intervalo de la ciencia normal continúa aun cuando no todos los enigmas del campo puedan ser satisfactoriamente resueltos. Lo que pone fin al intervalo es la introducción de un nuevo paradigma que logre sobreser al anterior. Y bueno, finalmente es claro que Kuhn no considera la ciencia normal como la actividad de tratar de falsar un enigma, ni tampoco como la actividad de procurar confirmarlo, sino como algo distinto, lo cual mi compañero explicará a continuación. Esquemas para problemas científicos. Podemos notar 3 tipos de esquemas para los problemas científicos, y son los que vemos en pantalla. Esquema 1. En el primer esquema tenemos una teoría, tenemos enunciados auxiliares y la predicción. En este tipo de esquema, el problema o lo que se necesita es saber si la predicción es verdadera o falsa. Esquema 2. En este tenemos la teoría y el hecho que se va a explicar, pero hacen falta los enunciados auxiliares, y en esto es en lo que radica su problema, en encontrar
lo sea. Esquema 3. En el tercer tipo tenemos a la teoría, los enunciados auxiliares y lo que se necesita es saber qué se puede derivar de estos. Este tipo de esquema es bastante difícil y es más matemático. Por ello muchas veces se deja de lado. El problema de Urano. Este problema consiste en el cálculo de la órbita de dicho planeta a partir de los conocimientos previos a 1846. Este ejemplo lo realizaré con el fin de mostrar cómo se usan los esquemas planteados anteriormente. No será una exposición minuciosa por temas de tiempo y para que también sea más fácil y rápidamente entendido. Tenemos el ejemplo del esquema tipo 2, en el cual se necesita encontrar nuevos EA. S1 son los supuestos que ya se tenían, como por ejemplo que los planetas se mueven en un vacío duro, que solo están sujetos a mutuas fuerzas gravitacionales, o la cantidad de cuerpos que conforman el sistema solar, que hasta ese momento no eran los que conocemos hasta ahora. Entonces se introduce S2, ya que hacen falta encontrar nuevos EA. S2 sería que existe un planeta único en el sistema solar, además de los que están en S1. Aquí podemos notar un problema del esquema tipo 3. Finalmente, ya con lo anterior, el problema que nos aqueja es si la predicción es verdadera o falsa. Y el resultado de esto lo llamaremos S3, que al final nos ayuda a conseguir lo que se buscaba, que es la órbita de Urano. Ahora bien, el esquema de tipo 2 es la forma lógica del enigma de Kuhn, en el que se necesita llenar vacíos, tal como ocurrió en el ejemplo anterior, ya que se necesitaba encontrar más supuestos, introdujimos S2, nos salió un esquema de tipo 3 y así pudimos encontrar lo que buscábamos. Este tipo de problemas es muy común en la ciencia y como ya vimos, no se trata de buscar nuevas derivaciones, sino de encontrar más EA. Toda esta explicación nos lleva a concluir lo siguiente, que una teoría no se puede falsar solo por una falla, pues las fallas son no encontrar determinados EA. La teoría no es una hipótesis, por lo tanto no se puede confirmar a través de éxitos, y que lo que sucede comúnmente en la ciencia es el intento de falsar o confirmar una teoría a través de predicciones derivadas de la misma, cuando esto no es así. Finalmente, la ciencia normal progresa a través de dos tendencias que siempre están en conflicto. La crítica, que es del tipo esquema 1, y la tendencia explicativa, que es del tipo esquema 2. En síntesis, no se debe resolver estos problemas por separado, sino que se debe usar en conjunto para poder progresar científicamente. O sea, no debemos solo intentar resolver los problemas científicos del tipo esquema 1 por un lado y que otros se encarguen del tipo 2 o no encargarnos del 2 y solo encargarnos del 1, sino que lo que se debe hacer es como lo que hicimos en el ejemplo anterior del problema de Urano, juntar todos esos esquemas y resolverlos mutuamente para que así se pueda progresar científicamente. Kuhn contra Popper. Esta es una controversia respecto a la falsabilidad de las teorías científicas.
Anteriormente ya vimos cómo Kuhn nos muestra que las teorías no pueden ser falsadas y que lo único que puede reemplazar una teoría es otra teoría mejor que la anterior. Sin embargo, Popper no dice lo mismo. Dos conceptos en Popper: hipótesis auxiliar y estratagema convencionalista. Para Popper se puede salvar una teoría haciendo un cambio ad hoc en las hipótesis auxiliares, pero las hipótesis auxiliares no son fijas en una teoría, sino que se adaptan a contextos específicos, y un ad hoc solo se usa en un hecho específico. Cambio de paradigma. Para Popper, una teoría queda corroborada si pasa por severas pruebas, es decir, predicciones bastante improbables y que no tengan relación con los conocimientos anteriores. Sin embargo, uno no puede saber qué tan improbable o probable será una predicción, ni mucho menos se puede dejar de lado conocimientos anteriores. Popper dice que es necesario que no se sepa con anticipación que una predicción es cierta, porque esto hace que se confirme ad hoc, es decir, en casos específicos. Sin embargo, las teorías se confirman con éxitos explicativos, y lo que pide Popper es demasiado radical. En la práctica. En la ciencia, lo que importa es descubrir las ideas correctas estudiando la realidad. Es decir, se debe someter las teorías a pruebas empíricas que contribuyan a su confirmación. Entonces es importante la acumulación de experiencia. Sin embargo, Popper niega la acumulación de experiencia como algo que confirme una teoría científica, pues para él se debe confirmar dentro de la propia teoría y no a través de experimentos empíricos, por así decirlo. O sea que una teoría se confirma con la misma teoría. Con esto se hace una separación, bueno, él hace una separación entre teoría y práctica. Y aquí Popper vuelve a ser muy exigente y a la vez radical. Pues aunque la inducción o la acumulación empírica no sean garantes de que una teoría sea verdadera o falsa, contribuye al progreso y desarrollo de la ciencia. Incluso contribuye en la generación de tecnología. Entonces podemos hacer una crítica hacia Popper precisamente porque él separa la teoría de la práctica. En esta exposición que acabo de hacer, lo más importante que puedo resaltar es el hecho de la primera parte en la que en la reflexión de la primera parte, que es que se deben usar los tres tipos de esquema para solucionar un problema científico y no usarlos de manera separada, y esta última que es la crítica hacia Popper y hacia la separación que hace él de la teoría y la práctica. Muchas gracias.